Bien, muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo directamente en Zoom o mediante las transmisiones que se están realizando a través de las cuentas de Facebook, tanto del diario Gestión como de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Mi nombre es Julio Lira, soy director periodístico del diario Gestión y estaré a cargo de la moderación del webinar Reactivación Económica en el Perú y América Latina post-COVID-19, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y que contará con la participación del doctor Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y el doctor Julio Velarde, presidente del directorio del Banco Central de Reserva. La pandemia, como la estamos viendo todos, originada por el COVID-19, ha tenido un fuerte impacto tanto en la salud como en la vida de las personas y, por supuesto, en la economía. Luego de varias semanas de inmovilización social, ya los países han comenzado a reanudar de manera programada el reinicio de las actividades económicas. Justamente hoy el Perú lo ha iniciado y lo hará progresivamente. Y es por ello que en estas circunstancias resulta pertinente este webinar, porque nos permitirá tener de la mano de dos distinguidos ponentes para comprender con una mirada global tanto de América Latina como del Perú, cómo es que podemos enfrentar este nuevo reto de nuevamente reactivar la economía en la región. A continuación, y antes de empezar con las exposiciones, primero voy a dejar en uso la palabra al señor Fernando Barrios y Pensa, presidente ejecutivo y socio fundador de la Universidad Continental, para dar inicio a este webinar. Adelante, señor Fernando Barrios. Muchas gracias. Para dar el profundo agradecimiento de la Universidad Continental a tan distinguidos expositores. Sin duda, este es un webinar muy especial, no solamente por la temática, sino estamos seguros todos por la relevancia enorme de los expositores. Reitero mi agradecimiento a ellos. Sin duda, la Universidad Continental cumple con su misión de difundir y promover políticas públicas que articulen esfuerzo en los países. Estamos seguros que los miles de participantes que se han inscrito, tanto por el Zoom como por los distintos medios, vamos a poder lograr conceptos que nos permitan alinear y, por supuesto, actuar de manera conjunta en un problema de tanta significación. Reitero mi profundo agradecimiento y cedo la palabra nuevamente a Julio Lira. Gracias, señor Fernando Barrios. Quiero ahora ceder la palabra al doctor Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros del Perú y quien ha apoyado en la organización de este evento y quien dará unas palabras de saludo a los expositores. Adelante, doctor Jorge del Castillo. Sí, con mi saludo a ambos expositores, yo quiero hacer una brevísima mención. El doctor Luis Alberto Moreno Mejía fue ministro de Desarrollo Económico de Colombia, embajador de Colombia en Estados Unidos. Actualmente es presidente del Banco Interamericano de Desarrollo desde el año 2005, elegido sucesivamente por la muy buena gestión que viene haciendo. Preside la Corporación Interamericana de Inversiones y el Comité de Donantes del Fondo Multilateral de Inversiones. Y quisiera concluir respecto a él, que es un amigo del Perú. Con Julio Velarde Flores, fue presidente del FLAR hasta el año 2006. En septiembre de 2006 fue elegido por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso como presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Desde ese tiempo, esta parte ha sido reelegido sucesivamente hasta la actualidad. Y en este año fue elegido como el banquero central del año. Así que tenemos dos figuras de alto nivel a quienes le damos nuestro más cordial saludo y agradecimiento por participar en este webinar. Gracias. Gracias, doctor Jorge Castillo. Bueno, ahora vamos a iniciar el webinar, para lo cual contamos con Luis Alberto Moreno, que como ya ha adelantado el doctor Jorge Castillo, es el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID desde el año 2005, y con Julio Velarde, el actual presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú del año 2006. A ambos les agradecemos haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo va a ser la dinámica? Cada uno de los expositores, tanto el doctor Moreno como el doctor Julio Velarde, van a contar con 15 minutos y después
de cada una de sus presentaciones pasaremos a una ronda de preguntas de los expositores que yo les transmitiré de expositores que yo les transmitiré a ustedes, de parte de expertos y periodistas especializados en economía. En la primera exposición vamos a invitar a la participación del doctor Luis Alberto Moreno, presidente del BID, quien desarrollará su ponencia Contexto y acciones para la reactivación económica en el contexto latinoamericano. Doctor Moreno tiene 15 minutos en su exposición. Adelante. Pues muchas gracias, Julio. Un placer estar con ustedes y especialmente agradecer a Jorge del Castillo, quien me invitó. Yo a Jorge lo conozco cuando era un joven y dinámico alcalde de Lima hace ya varios años. Y por supuesto a Julio Velarde, quien no hay duda es una de las grandes figuras en el mundo económico en toda nuestra región y en el mundo. Y quisiera agradecer el hecho de contar con Julio, quien además es un gran amigo de esta familia del BID. A ver, yo voy a hacer más bien una cosa más bien corta porque me parece que no hay duda de que con el grupo de personas que están aquí alrededor de la universidad y por supuesto de los medios de comunicación del Perú, contar un poquito, digamos como en varias fases, cómo le llegó esto a la región, cómo hemos venido reaccionando y sobre todo las preguntas más de fondo es qué viene hacia el futuro. Entonces, ¿dónde estaba América Latina cuando todo esto empezó? Veníamos de un ciclo de bajo crecimiento. En los últimos 5 años América Latina había dejado de crecer en forma importante, quizás, y en esto Julio, que es un gran estudioso, era una de los quinquenios de menor crecimiento que habíamos tenido. Y de otra parte, veníamos con situaciones como, por ejemplo, cuando uno hace un paralelo con la crisis financiera internacional de hace algo más de 10 años, en esa época tuvimos un superávit fiscal en torno a medio punto del PIB. Estoy hablando en promedio de la región. Hoy en día es mucho menor, pero sobre todo las tasas de endeudamiento de esa época sumadas no superaban el 40%. Hoy en día están superando el 60%. De tal manera, como de la misma manera que hablan los expertos en salud, teníamos una situación con condiciones preexistentes. En algunos países de alta inflación, en otros países con déficit de cuenta corriente y déficit fiscales, pero sobre todo con bajo crecimiento y creciente endeudamiento. ¿Cómo le llega la crisis a América Latina? Sin duda, nosotros no hemos vivido una pandemia de esta naturaleza, creo yo, desde las épocas de la llamada fiebre española. Se vivieron anteriormente, incluso en las épocas de la colonia. Eso pasó en Lima, cuando en su momento llegaban muchas embarcaciones en las épocas del virreinato y hacia adelante, pero nunca tuvimos algo tan profundo como lo que tenemos ahora. Y nos encontramos en consecuencia con una situación que va a tener enorme impacto en el crecimiento en la región. Nuestros cálculos estiman que puede ser en torno a 2% de contracción, en el caso más optimista, y aquí me refiero al hecho de que las economías pudieran reaccionar mucho más rápido y que la región pudiera contener los efectos de la pandemia de forma más acelerada, o hasta casi 6% de contracción. Eso no está muy distante de lo que ha venido diciendo el Banco Mundial, la OECD, lo que ha dicho el Fondo Monetario, incluso la misma CEPAL. De tal manera que todos estamos, digamos, en el mismo tipo de proyecciones. ¿Por qué le impacta tanto esto a América Latina y de qué manera que no es igual en todos los países? Los países de Centroamérica y del Caribe, por ejemplo, van a sufrir tremendamente por la caída de las remesas. Esto obviamente significa una caída en torno al 20%, según los últimos cálculos que hemos hecho. Esas remesas son en torno a 66.000 millones de dólares. México recibe prácticamente una tercera parte. Lo otro tiene que ver con el turismo, que afecta especialmente, pues, a todos los países, pero especialmente a los países del Caribe. México también, que recibe cerca de una tercera parte de los turistas que llegan a toda nuestra región. Y de otro lado, los precios de los productos básicos, que todos ellos estaban en un punto bajo. Aquí la contracción ha sido muy alta. En los bioenergéticos, especialmente en el petróleo, que afecta a países como Colombia, como Venezuela, como Argentina, como Brasil, como México, por mencionar algunos, pero también
y temas como el gas, que afecta a un país como el Perú de manera importante, porque son ambos los precios que van prácticamente de la mano, y los productos alimenticios o los commodities alrededor de alimentos han caído también, no tan profundo como los energéticos, que están mucho más conectados con lo que pasa en el resto de la economía internacional, como es el caso del cobre, concretamente un tema que a países como Chile y Perú afecta de manera importante. De otra parte, tenemos una situación de lo que los economistas llaman un sudden stop o un frenazo, digamos, en la liquidez que tienen todos los países emergentes. Si uno compara lo que pasó en este episodio con lo que pasó hace ya algo más de 10 años, pues prácticamente son 5 veces más los flujos que han salido de los mercados emergentes, en torno a 100.000 millones de dólares. Ahora, en esto yo quiero aplaudir porque de verdad que Perú siempre ha sido una economía durante ya varios años muy ordenada, y eso es gracias a personas como Julio que han cuidado de manera muy importante la economía, la macro, y es por esto que un país como Perú se puede dar el lujo de haber salido al mercado y colocar cerca de 3.000 millones de dólares, tener demanda arriba de 25.000 millones de dólares y colocarlo, estos recursos en el mercado internacional por abajo de lo que había sido la media incluso de últimas emisiones que había hecho el Perú. Y progresivamente algunos países han empezado a salir al mercado. Los que lo han hecho en general bien, pero obviamente las tasas no son las tasas que habían en el pasado, y lo que hemos visto es una ampliación de los llamados spreads, o sea, las primas de riesgo sobre nuestros países. Esa es la situación que nos encontramos llegando a esto. Ahora bien, desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, nosotros tenemos prácticamente la mitad del número de camas hospitalarias que tienen los países desarrollados, un poco menos de la mitad. Pero lo que son unidades de cuidados intensivos, que como sabemos son muy importantes para atender una pandemia de esta naturaleza, que entre otras cosas, como hemos visto, ha sobrepasado la capacidad que tienen países europeos o los mismos Estados Unidos, que tienen un sistema de salud muy, muy sofisticado. Ahí la diferencia es casi de 1 a 5, o sea que es mucho más el número de camas de cuidados intensivos que se tienen en nuestros países. Por lo cual, esta pandemia que lamentablemente, y gracias a Dios, todos los temas que a América Latina le llegan los temas tarde, afortunadamente nos llegó tarde porque nos dio tiempo de fortalecer los sistemas sanitarios de una parte, y de otra, permitirle a los gobiernos empezar a prepararse para hacer esto. Y eso nos ha llevado a que, obviamente, hoy en día hayamos podido, en general, con excepción de algunos países, pero en general en América Latina, estar llegando a un punto el punto más alto de la pandemia. Estamos hablando de que en un continente de cerca de 620 millones de habitantes, la última cifra de esta mañana, estábamos en torno a 350.000 casos. En esto, valga la verdad, aquí es muy importante otra vez felicitar a Perú. Ustedes hicieron algo muy importante, que es aprendiendo las lecciones de otras partes del mundo, y es el número de test, o sea, el número de pruebas que se hacen. La prueba que entiendo se está haciendo mayoritariamente en el Perú es la llamada prueba serológica, pero hoy por hoy Perú, si no es el primero, es uno de los 2 o 3 países que más pruebas está haciendo, lo cual obviamente tiene el efecto de aumentar el número de casos, pero igualmente tiene la posibilidad de manejar mucho mejor la pandemia, y es así como el número de muertos en el Perú es tanto inferior, y para lo cual obviamente aquí todos siempre hay que aplaudir todo lo que están haciendo todos los profesionales de la salud, y sobre todo lamentar la pérdida de vidas de tantos latinoamericanos que se han venido dando con ocasión de esta pandemia. Ahora bien, ¿en qué estamos ahora? Y como mencionaba Julio Lira arrancando esta discusión, estamos en un momento en que todas las economías están buscando la manera de reiniciar y de volver a, llamémoslo, aprender o encender nuestras economías, muchas de las cuales tienen las realidades latinoamericanas que son muy complejas, porque ese falso dilema entre cuidar vidas y cuidar la salud de la economía es especialmente difícil en nuestros países, donde
la informalidad, y en esto Perú tiene unos niveles muy, muy altos de informalidad, arriba del 60%, pues se hace tanto más difícil. Y allí que ustedes hayan hecho cosas que de lejos están por encima de la media latinoamericana, en usar las redes sociales para transferir, si mi memoria no me falla, algo más de $200 por familia. Esto obviamente ayuda muchísimo a mitigar los efectos inmediatos del confinamiento, pero claramente lo que todos los países han venido haciendo es empezando a reiniciar las economías, a reiniciarlas de manera gradual, a donde se privilegie el empleo y el impacto sobre el crecimiento económico. Y en esto hay sectores como el de la construcción, un sector muy importante, fundamental para el Perú, como es el caso de la minería, que tiene, digamos, allí hay posibilidades de manejar mucho mejor los contagios con los diferentes protocolos que hay que establecer, desde los sistemas de transporte, las personas cómo ingresan a los sitios de trabajo, cómo se desplazan. He visto casos, por ejemplo, en países como el mío, en Colombia, en que uno de los protocolos es que las empresas de construcción le dan bicicletas a las personas para movilizarse desde y hasta las obras, y les financian una parte para que cuiden la bicicleta, básicamente. Pero todo esto entendiendo que es muy difícil regresar a los sistemas tradicionales de transporte masivo, toda vez que a donde hay aglomeraciones grandes es la receta para aumentar significativamente los contagios, independientemente de que el llamado factor R, que es el factor de contagio, haya estado bajando de 3 a cerca de 1, donde están algunos países de la región hoy en día. Entonces, aquí estamos un poco aprendiendo a nadar, nadando, porque este no es un tema exacto. Lo vemos, por ejemplo, en países como Corea, que típicamente se señala como uno de los países que con mayor éxito pudo contener la pandemia y tuvo que regresar al ver que se le dispararon otra vez los casos, a cerrar, por ejemplo, bares, algunos restaurantes. El tema de los colegios y el efecto que esto tiene hacia los jóvenes, que es enorme, ha hecho que muchos colegios no se puedan reabrir, y las implicaciones que eso tiene sobre los padres y su capacidad de ir a trabajar. Todo esto es el enorme reto que tenemos ante nosotros. Todos los países, de una u otra manera, han tenido que usar toda la munición fiscal que tenían, y en esto el récord también lo tiene Perú en nuestra región. Es más, tiene una cifra casi que parecida a la que tiene un país como los Estados Unidos, casi que 12 puntos del PIB, dividido entre las ayudas que seguramente ahora Julio va a contar que han venido haciendo desde el Banco Central para ayudar al financiamiento y hacia las pequeñas y medianas empresas, a mantener la liquidez en el sistema financiero, especialmente a través de los bancos, para que esto a su vez puedan seguir prestando, a hacer elementos de redescuento, como hacen algunos países de la región hoy en día. Y de otro lado, todos los apoyos directamente a las familias, sobre todo a las familias más vulnerables, al igual que todo el fortalecimiento del sistema de salud de los países, y esto supone compras de equipamiento, en algunos casos construcción de nuevos hospitales, construcción de unidades de cuidados intensivos, y esa combinación de apoyos, además de las pequeñas y medianas empresas que constituyen prácticamente arriba del 60% del empleo en nuestra región, han sido el tipo de medidas que han tomado todos los países. Todos también, en esta fase en que nos encontramos, han venido haciendo de forma gradual esta reapertura, y aquí obviamente se vuelve central no solamente la parte de las industrias que generan mucho empleo, sino preservar otras, como es la de los alimentos, para poder que no haya desabastecimiento. Igualmente también, y la gran pregunta es cómo se reabre el comercio, que además tiene un enorme impacto en el resto de la economía, y cómo se va haciendo de manera progresiva. Pero diría que al final, aquí un poco lo que vamos a estar haciendo es reabriendo nuestras economías como en el dimmer de las luces que uno tiene, gradualmente, poco a poco, con todos los retos que tenemos. Y de otro lado, pues no vamos a tener una disolución definitiva hasta tanto y cuando no haya una vacuna. Sobre esto hay muchísima especulación, hay enorme dudas acerca de qué tan rápido se consigue una vacuna.
en situaciones normales una vacuna puede tomar arriba de 5 años. Aquí los expertos hablan que entre 12 y 18 meses, pero no sabemos qué tan rápido se pueda conseguir, y sí se puede conseguir. Hay muchísimas otras alternativas que se vienen discutiendo, pero mientras que en el mundo no haya una vacuna disponible como la aspirina, vamos a estar en una situación anormal. Y a eso nos vamos a tener que ir acostumbrando para preservar la salud de nuestras sociedades y también de nuestras economías. Y aquí viene realmente muchísima imaginación, muchos modelos matemáticos que hay que ir aplicando, mucha vocación política de alinear todos los actores, no solamente el gobierno nacional, sino en el caso, como ustedes tienen, de gobiernos locales, los gobernadores de las provincias, en fin, todo ese alineamiento político es fundamental. Y sobre todo que, como vemos en la región, la pandemia está concentrada especialmente en los sitios de alta densidad. Me refiero aquí a las grandes capitales. Hay zonas rurales donde ese no es el caso, pero hay que cuidarlas igualmente. Entonces, toda la conectividad hacia esas zonas dentro de los países se vuelve importante. Por último, la gran pregunta que nos queda es, bueno, ¿y qué viene hacia adelante? ¿Qué estamos aprendiendo y qué vamos a aprender de todo este confinamiento? Pues no hay duda de que se están generando enormes eficiencias en muchas empresas. Estamos viendo además los efectos sobre el cambio climático, que claramente la contaminación, tanto en los ríos, en los mares, en nuestras ciudades, empieza a notarse una diferencia muy importante. Caen los accidentes de automóviles, que son quizás la mayor pandemia, porque los accidentes de tránsito generan el mayor número de muertes en nuestra región. Pero igualmente, los temas digitales van a ser centrales hacia el futuro. ¿Cómo hacemos para tener mucho más acceso a la banda ancha, más capacidad de terminar la llamada última milla para que haya banda ancha suficiente, que tengamos la velocidad y el alcance y los precios suficientemente bajos para que todos los ciudadanos puedan entrar? Esto va a cambiar radicalmente nuestros sistemas educativos, que llevan generaciones y generaciones básicamente organizándose de la misma manera. Y para quien tienen hijos, todos saben, no importa cómo todos los colegios están tratando de dar algún tipo de educación a distancia, sea esta por televisión, sea esta por vía de internet o lo que fuera el mecanismo, pero este sin duda va a ser un sector que va a cambiar muchísimo. Todos los sistemas de salud tienen que cambiar. Nosotros en Latinoamérica teníamos sistemas de salud muy enfocados a atender básicamente enfermedades crónicas. Yo creo que esto va a tener que ir migrando a usar mucho más telemedicina, porque si bien es cierto que algunos hospitales están saturados con pacientes del coronavirus, también es cierto que muchos otros pacientes de cantidades de cosas normales han dejado de ir a los hospitales por miedo de contagio. Pero todo el sistema de salud tiene una enorme oportunidad de reinventarse. Y por último, esto va a significar, como seguramente nos lo va a contar Julio, pues una carga enorme, porque el Estado se va a volver mucho más grande. Si bien es cierto que se empieza a aplanar la curva de contagios, no menos cierto es que la curva de desempleo, la de pobreza y la de endeudamiento, tanto para los estados como para las familias, como para las empresas, va en una situación de ascenso muy, muy pronunciada. Todo esto es con lo que vamos a tener que convivir hacia adelante, para lo cual el Estado va a tener que aprender a ser mucho más eficiente y atender las enormes demandas de todas nuestras sociedades. Yo quizás me detendría allí, podemos hablar de muchos de estos temas en adelante, pero de nuevo muchas gracias a Jorge y a Julio, y encantado de estar aquí con mi buen amigo Julio Velarde. Muchas gracias, doctor Luis Moreno, por haber sujetado al tiempo. Nos ha permitido conocer un poco cómo estaba la región antes del COVID, de la pandemia. Ha vislumbrado algunos impactos, como el tema del transporte tradicional, que no podrá volver a ser como era antes, el impacto que está teniendo el cambio climático, ¿no? Y los retos que, por ejemplo, el Estado va a tener que cumplir a futuro. Ahora le invitamos a participar al doctor Julio Velarde para su exposición,
que tratará sobre contexto y acciones para la reactivación económica en el Perú. Adelante, doctor Velarde. Muchas gracias. Primero, es un placer siempre compartir una mesa con Luis Alberto Moreno, si bien es una mesa de distancia. Lo estimo mucho, lo conocemos hace muchos años también. Y también quiero agradecer a la Universidad Continental por la oportunidad de exponer sobre este tema que nos interesa a todos. Un primer punto con el que quería comenzar es que esta crisis es mundial, es masiva y se da al mismo tiempo para casi todos los países. En estos meses estamos cayendo casi lo mismo que se cayó en los 3 años más fuertes de la Gran Depresión. Mucha gente habla de un comportamiento como una V. Realmente es una I hasta ahora, simplemente es una caída. Y recién esperaríamos la recuperación conforme vayamos saliendo de la cuarentena. Ahora, esto no quiere decir que la cuarentena no fuera necesaria, pero la cuarentena ha servido realmente para estar salvando muchas vidas, para reducir la tasa de contagio, para dar oportunidad al sistema de salud que pudiera acomodarse a las nuevas demandas. Y creo que incluso si no se hubiera dado la cuarentena obligatoria, hubiera habido una cuarentena desordenada, por temor de la gente a salir, a estar participando en una serie de actividades, etc. Hacía referencia Luis Alberto Moreno a la gripe española, a otras pandemias. Realmente ha habido muchas en el Perú, en Lima, inclusive el siglo XIX se le decía a Lima que era el cementerio de niños y el potero de viejos, por la cantidad realmente de epidemias que arrasan permanentemente a la ciudad. Muchas como fiebre amarilla, ha habido peste bubónica, etcétera, etcétera. Pero en la gripe española sí fue un comportamiento interesante, no hubo cuarentena. Es cierto que se ha venido citando en toda la prensa los casos de Filadelfia frente a San Luis. En Filadelfia no se respetó la cuarentena, o no hubo cuarentena absoluto. En San Luis más bien se trató de limitar el contacto social, y las tasas de mortandad y de contagios en San Luis fueron mucho menores que en Filadelfia. Pero lo cierto es que en 1919, cuando comienza la gripe española, Estados Unidos creció 9%. O sea, la cuarentena tiene efectos reales. Es cierto que el 9% de Estados Unidos es que venía de la Primera Guerra Mundial, pero aún así simplemente quiero señalar esa cifra. Hubo pues otras 3 olas en el caso de la gripe española. Esperemos que en este caso no haya una segunda ola. Un punto también quería mencionar con respecto a eso. En la prensa, no solo peruana, en todo el mundo realmente aparecen artículos sobre el modelo sueco, probablemente 3 o 4 veces a la semana. Y estuve en una reunión con los presidentes de bancos centrales escandinavos este viernes, de 12 países, entre ellos están 3 escandinavos, y me sorprendió lo que me decían los otros escandinavos. La economía sueca se ha resentido tanto casi como la de ellos. Dinamarca, Noruega está en cuarentena, Suecia no, fue el temor de la gente a gastar, el temor de la gente a salir, el aislamiento de algunos grupos de población que se consideran vulnerables, hace que la economía también sufra. No quiero discutir acá las ventajas o no de un modelo, pero a diferencia de la gripe española, sí quiero señalar que ahora hay Internet. O sea, en la gripe española el efecto de la cuarentena no fue importante, además no había las medidas para aislarse ciertamente. Acá con Internet uno se entera inmediatamente cuánta gente está muriendo en el mundo, cuántos casos había en América Latina, como mencionó Luis Alberto Moreno. Entonces es muy difícil realmente que se hubiera una cuarentena desordenada, incluso si esta no hubiera sido forzosa. Estamos nosotros afectados no solo por la caída de commodities, aquí hizo también referencia a Luis Alberto Moreno. El cobre ha caído menos que el petróleo, pero ha caído. Es cierto que se ha recuperado algo en las últimas semanas, pero no es de sorprender que caiga. La demanda actual de cobre ha caído y la incertidumbre con respecto al futuro sigue siendo bastante grande. Entonces, metales que se usan para bienes duraderos, para bienes de inversión, tenía que esperarse que cayera el precio. Los indicadores en el Perú, no tenemos todavía las cifras completas, pues son dramáticos. El uso de tarjeta de crédito ha caído 75%, tarjeta de débito se ha caído 50%. El IGB interno, el IVA, el impuesto a valor agregado para Luis Alberto, ha caído en abril 40.3%. Y ese es marzo. Y hay que recordar que en marzo la cuarentena solo fue casi la mitad del mes, un poco más de la mitad del mes.
O sea, las cifras son dramáticas. Mayo probablemente muestra incluso una caída mayor, porque son los pagos de abril, la venta de abril, una caída incluso mayor del impuesto a valor agregado. La electricidad que consume el sector manufacturas ha caído 53%. Y la confianza empresarial está a los niveles más, para cómo se espera que esté la economía dentro de 3 y dentro de 12 meses, son las cifras más bajas desde que el Banco Central recolecta las cifras. O sea, la situación es dura. La ventaja es que a diferencia de los 30, esta es una situación temporal. En gran medida es un choque de oferta derivado de la cuarentena. Es cierto que también se ha visto afectar la demanda y se va a ver todavía más afectar la demanda por el aumento de desempleo, caída de ingresos, etcétera. Pero es básicamente un choque de oferta temporal. Tan pronto terminemos la cuarentena, gradualmente vamos a comenzar a salir de ella. Y la recuperación va a depender precisamente de cómo se dé esta cuarentena. Hay una discusión de qué tan adecuados son los parámetros que se han fijado. No voy a entrar en esa discusión, pero McKinsey hizo un estudio, está haciendo gratuitamente para el país. Y después creo que muchas veces no hay que tratar de inventar la pólvora. Hay protocolos diseñados para otros países que se pueden adaptar perfectamente al país y creo que hay que tenerlos en cuenta. Tomando obviamente todas las medidas necesarias para estar manteniendo el máximo aislamiento social posible. Pero la situación aún así, si salimos bien de la cuarentena, si se establecen los mejores protocolos, es difícil. El problema es confianza. La gente que ve sus ingresos disminuidos, que ha perdido el trabajo, obviamente o no puede gastar o va a tener temor de gastar, temor de consumir, temor de invertir. Y eso afecta ciertamente la demanda y va a afectar la performance de la economía. Además, hay sectores que van a estar afectados muchos meses. Los obvios son turismo, recreación, viajes, hoteles, restaurantes, eventos deportivos, etcétera, etcétera, ¿no? Va a tomar tiempo que se recuperen. Incluso si se permitiera que los cines, teatros comiencen a atender, poca gente iría por temor realmente a contagiarse. Conozco a varios que tienen la facilidad que pueden trabajar desde su casa, que no piensan salir hasta diciembre prácticamente, por temor a contagiarse. Entonces la situación de recuperación del gasto va a ser lenta, va a ser paulatina. La semana pasada se hizo una encuesta para el consumidor norteamericano y se llama para la gente que recibía subsidio de desempleo, o sea que ya ha visto una contracción de su ingreso bastante fuerte, iban a gastar menos del 10% de subsidio de desempleo en promedio por temor precisamente al futuro. Y en los siguientes meses pensan incluso contraer algo más, 20, 30. Hay que recordar que el subsidio de desempleo en Estados Unidos tiene un tiempo limitado. A pesar que se amplió en el Congreso ahora, durante estos episodios de la pandemia, aún así tiene un tiempo limitado. Entonces la gente cuida un poco estos ingresos. La gente no sale, la gente no gasta. Hay un temor bastante grande. Ahora, la caída de ingresos va a llevar a una caída del gasto que a su vez va a acentuar la caída de ingresos. Y eso es lo que pasó un poco en la Gran Depresión. Y de eso tenemos que aprender tal vez muchas lecciones. En la Gran Depresión aumentó el desempleo, incluso bajaron los sueldos, empezaron a caer los precios, se dio lo que se llama la inflación ficheriana, con el nombre de Irving Fisher, probablemente el mayor economista de la primera mitad del siglo XX de Estados Unidos, en que la deuda se mantiene en términos nominales, pero los ingresos caen y hace más difícil atender estas deudas, tanto para empresas como para personas. Y eso profundiza incluso la crisis. Y acá se ve un importante rol de los bancos centrales en todas partes. A toda costa, como lección de los 30, hay que evitar una deflación. Un país, pongamos, que fue exitoso en los 30 fue Suecia. Mucha gente lo argumenta que fue por un consenso que se logró entre empresas y trabajadores. Realmente eso no es tan cierto. Hubo este acuerdo entre trabajadores y empresarios, pero fue más el Banco de Suecia, el Banco Central de Suecia, como había el compromiso de no reducir sueldos, el Banco de Suecia se dio cuenta que si se mantienen los sueldos no pueden reducirse los precios y comenzó a inyectar dinero precisamente para evitar esta inflación. Y Suecia salió antes que otros países de la Gran Depresión. Ahora, quisiera ver un poco más de cifras, no voy a dar números de proyección para el crecimiento nuestro. Lo que sí quiero mencionar tal vez es que
países emergentes van a sufrir algo más que los desarrollados, porque los desarrollados tienen no solo más recursos, no solo una moneda que sirva de reserva, sino que tiene estabilizadores automáticos. Es decir, aumenta el desempleo, inmediatamente hay subsidio de desempleo que comienza a recibirlo. Ha habido más transferencias a empresas. El caso de Alemania, los créditos cada empresa se han tramitado en 3 días. Incluso en los casos que está demorando, como Inglaterra, se simplificó los trámites y se dio incluso garantías bastante elevadas para los créditos que se desembolsaban a las empresas. Lo que estamos viendo es una caída. Cada semana de la cuarentena casi está reduciendo alrededor de entre 1 y 1.2 el crecimiento anual de la economía. Es decir, si quieren un mes de cuarentena significa 4 puntos menos de crecimiento del año. Ahora, esta 9ª semana de cuarentena y la 10ª ya comienza un poco a abrirse la economía. Por las primeras 8 semanas nos han costado casi 8% del producto en términos anuales. Con esto no quiere decir que vayamos a caer 8. Esperamos crecer casi 4, hay que restar ese crecimiento de casi 4 para ver la cifra, ¿no? Y hay que ver cómo es la recuperación. Va a depender de muchos factores. Luis Alberto mencionó la posición de tratamiento, la posición de la vacuna, pero sobre eso hay completa incertidumbre. Ojalá se dé antes. Lo del Grupo Inglaterra decían que podía ser en septiembre. Johnson & Johnson anuncia para diciembre que podían producir más de 1 millón de vacunas. Pero bueno, es todavía un tema incierto, ciertamente. Y no sabemos si funciona plenamente tampoco. Puede haber un escenario en que no haya vacuna, incluso por un periodo bastante más largo. La situación sí de esta menor demanda, veíamos una inflación casi 0, incluso con riesgo que sea negativa este año, y el próximo año esperamos una inflación de solo 0.5%. Si somos exitosos, vamos a recuperar el ingreso, el producto prepandemia, el 4º trimestre del próximo año de 2021 o el primer trimestre de 2022. Y eso haciendo bien las acciones. Sencillamente la caída es profunda y la recuperación va a darse rápido, pero la pendiente no va a ser la duda, probablemente va a ser una pendiente algo menos empinada en cuanto a esta recuperación. Ojalá que sea el 4º trimestre de 2022 que regresemos a los niveles de prepandemia. Con esto queremos decir prácticamente 2 años estarían perdidos en cuanto a crecimiento. Perdón, 2021, estoy pensando, adelantándome al futuro. Está bien que el Banco Central sea previsor, pero que estoy pasándome. Vamos a tener casi 2 años perdidos en crecimiento. Y ojalá que sea solo eso, vamos a hacer lo posible para que así sea. El lado fiscal se ha reaccionado rápidamente en cuanto al diseño de medidas. Se ha hecho lo convencional, que son transferencias a la gente que no tiene ingresos. Los diferentes bonos que se han hablado, pues de demoras en la ejecución, es un Estado que todavía no tiene un montón de problemas, pero son las medidas tradicionales, se ha subsidiado sueldos hasta 35%, ha habido gastos en salud, se han pospuesto impuestos, es decir, realmente ha seguido las recetas que usualmente se recomendarían en este caso. Lo que faltaría probablemente una vez que termine la cuarentena va a ser tratar de estimular probablemente inversión pública, especialmente aquellos que tengan un mayor ritmo de empleo, que es algo indispensable. Es receta keynesiana que se vuelve indispensable, escenario que vamos a salir. La caída que estimamos de ingresos fiscales este año es casi 18%, 17 y pico. El déficit va a aumentar básicamente por esa caída de ingresos. El aumento de gasto que estamos esperando es un poco menos de 14%, que es alto, pero la caída el déficit va a crecer básicamente por derrumbe de ingresos frente a la menor actividad económica. Voy a hablar después de la fortaleza fiscal. Eso de repente aprovecho para tratarlo ahora. Hemos sido, junto a Panamá e Israel, los 3 primeros países emergentes en ir al mercado internacional nuevamente. Sacamos $3.000 millones a tasas bastante buenas. Se anunció nuevamente una emisión de 7.000 millones. No sé en qué moneda será. Ahora ya la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro en soles se ha normalizado. Ya estamos para 10 años incluso a niveles menores de los que teníamos a fin del año pasado. Y una cosa interesante, mencionó Luis Alberto
la salida de capitales, realmente cuando hubo esta pérdida de confianza en todos los activos en el mundo, que eran los bonos de tesoro de casi todos los países, las bolsas en todo el mundo, los bonos corporativos en Estados Unidos, etcétera, etcétera, todo el mundo se fue al dinero, todo el mundo se fue al cash o a bono del tesoro, en todo caso. Ahí cayó fuertemente el valor de nuestros bonos, pero se ha recuperado en gran medida. En marzo hubo salida de capitales de extranjeros, en tenedores de bonos. En abril hemos visto nuevamente un retorno tímido de capitales. En este momento, 52% de esos bonos en moneda nacional están en manos de extranjeros. Incluso el que esté en manos de extranjeros ha hecho que no participó directamente en compra de bonos, a diferencia de lo que han hecho otros países como México, Colombia, Chile y bueno, un montón de países realmente. Porque si comenzamos a comprar bonos, sería para que los extranjeros puedan vender, demandan dólares y salen, y no estamos ayudando mucho al mercado. Entonces, creo que eso sí es importante. En 2008 dijimos que íbamos a comprar bonos, no compramos, pero los bancos locales, al ver que podíamos comprar, ellos compraron por su cuenta y la tasa de interés se corrigió. En lo monetario, para avanzar, hemos bajado la tasa de interés. La primera semana de cuarentena bajamos 100 puntos básicos, de 0.25 a 1.25. Tan pronto se prolongó la cuarentena a más de 15 días, bajamos nuevamente de 1.25 a 0.25, que es la tasa más baja de interés en mercados emergentes. No sean Polonia y Chile con 0.50. Y bueno, ahora sí, República Checa, el jueves pasado bajó a 0.25 también, de 1 a 0.25, y ya tiene una tasa de interés como la nuestra. Una política monetaria bastante expansiva. Es difícil tener una tasa de interés más baja ya. Hemos hecho también los repos para inyectar liquidez a los bancos. Antes lo teníamos a 6 meses, ahora lo tenemos a 3 años. Hemos introducido instrumentos como factoring para hacer repos contra ellos, si es posible. Introdujimos un instrumento que ya comenzó a tomar también otros países. El 2009, con la crisis financiera, 2008-2009, introdujimos una posibilidad de prestar a los bancos un repo contra su cartera. No lo íbamos a hacer nunca, pero ahora lo hemos hecho en 2 ocasiones, a tasa de 0.31 y 0.46 a 3 y 6 meses. Eso era para que los bancos, que ahora privilegian liquidez, como empresas también privilegian liquidez, tuvieran la confianza de que liquidez iba a tener futuro. Fue más un plan piloto, un como decirle, miren, tiene otras cosas que puede estar garantizando su acceso a liquidez. Bueno, y también lo más importante de Reactiva, casi la misma semana que comenzó la cuarentena, enseñamos este proyecto. El problema es que aunque bajemos la tasa de interés, hay un temor muy grande de los bancos a prestar, una reticencia muy grande a extender los créditos. Y por eso buscamos diseñar un mecanismo de una garantía del Estado para estar otorgando estos créditos. Y salió un proyecto con un 4% de producto. Realmente hemos colocado ya más de 4% de producto, si consideramos la parte que ponen los bancos adicionalmente recursos. En este momento de lo que tiene garantía el gobierno, hemos dado ya más del 90% asignado a las empresas. La demanda está siendo cada vez menor, es cierto ya, pero este 91, casi por ciento, representa más de 100% de los 30.000, considerando la parte que aportan los bancos. Es un crédito, para que sepa Alberto, a 3 años, con 12 meses de gracia, y va a permitir inyectar más de 4% de producto, y con el nuevo Reactiva más de 8% de producto, casi 9% con la plata que ponen los bancos. Después, un punto que he discutido, aprovecho para discutirlo, conversarlo. Hacemos algo que hacen todos los bancos centrales, solo que acá lleva críticas, que hacen repos con papeles del Tesoro o del Banco Central. Tan pronto salió la ley de FPs, vimos que el precio de los bonos se está derrumbando, no por las FPs, sino por extranjeros, otros tenedores que vendían esperando que el precio cayera cuando las FPs se harían a vender bonos. En ese caso introdujimos la posibilidad que pudiéramos comprar temporalmente los bonos, darle la liquidez a las FPs para que no tuvieran que vender en un día. Se puede espaciar su venta, digamos, en 6, 8, 12, 15 días.
No sé si lo pedirán, porque probablemente saber simplemente que existe, ya sé que no haya la venta acelerada de parte de otros, pero se hizo con el objetivo que sencillamente no se afecte la curva de tasa de interés, afecte las tasas de interés del resto del mercado financiero, afecte a los pensionistas, pero no es un préstamo FP como alguna gente poco informada lo ha dicho. Las FPs no pueden endeudarse con el Banco Central. Es más, el fondo de FPs no puede tomar deudas. Lo que puede hacer son otras operaciones, ya sea security lending, repos. Y hace muchos años están autorizadas a tener repos con los papeles del Banco Central. Pero es siguiente para que no haya una venta masiva que derrumbe los precios de los bonos. No lo que comentaba alguna gente poco enterada. Bueno, lo esencial, y hay otras medidas que hemos reducido encaje de 5 a 4%, bajado lo que tiene que guardar el Banco Central. Antes, digamos, estamos buscando desdolarizar fuertemente la economía. Hemos suspendido temporalmente eso porque el problema no es crédito, que den crédito, no tanto la moneda que se da. Tengo restricciones a crédito de corto plazo a los bancos por unidad prudencial, recordando que en el 98 los bancos, su aumento de crédito fue financiado de más de 60% por línea de corto plazo en el exterior. O sea, para evitar eso teníamos algunos límites y sería demasiado. Pero bueno, acá lo esencial es estar listos a hacer todo lo que sea necesario para mantener la cadena de pagos, para mantener el crédito y para mantener la estabilidad del sistema financiero. Lo que no quisiéramos a ningún costo es que esta crisis real por la cuarentena, la interrupción de cadena de suministros, etcétera, se traslade al sector financiero, porque eso sería amplificar la crisis. Hay que recordar que esta es una crisis muy particular. La crisis de los 30 fue una crisis financiera. La crisis de 2008-2009 fue una crisis financiera. Lo que no queremos es que esto se transforme en una crisis financiera que haga mucho más grande todavía la recesión y los problemas que tenemos. Luego, la política monetaria tiene límites, la gente no quiere prestar, por eso hicimos reactiva, vamos a buscar otras cosas. Pero recuerda a Keynes. Keynes enfatizaba la parte fiscal porque la política monetaria tiene límites. La frase keynesiana es típica: uno puede llevar el caballo al agua, pero no hacerle beber. El problema es que los bancos no quieren prestar aunque la tasa sea cero, o la tasa sea negativa, como en Japón, Europa, etc. Y la gente con incertidumbre, como tiene que devolver el crédito, tampoco quiere prestarse, porque tiene más incertidumbre frente al futuro. Entonces, ahí realmente para retirar demandas se necesita la parte fiscal. Y este aporte de gasto fiscal que contribuye a la reactivación de la demanda se vuelve indispensable en esta salida que tenemos que dar para que se recupere la economía lo antes posible. Y para terminar, dos comentarios simplemente. Siempre había escéptico de estos temores grandes con que respecto a las máquinas iban a reemplazar la mano de obra, porque uno veía a Estados Unidos y Japón, los países que más robots tienen, y el desempleo era históricamente el más bajo en Estados Unidos. En Japón el desempleo era de 3%. En Japón incluso los robots lo estaban introduciendo en las fábricas para reemplazar la población laboral que estaba reduciéndose por el aumento de la población. Uno no veía realmente unas tasas de desempleo altas. Pero ahora que uno quiere el menor contagio posible, sí creo que puede haber un avance mucho más rápido de lo que esperábamos en robots y otras técnicas de atención que involucre menor contacto humano, y eso sí puede generar a la larga un desempleo en los sectores que habían sido intensivos contratando gente como servicios. Y ahí me quedo, creo, es un esfuerzo bastante grande lo que hemos visto de las carencias de nuestro Estado, y creo que ya no podemos permitir, ya no es cosa de este gobierno, creo, pero el próximo gobierno que entre, el próximo 28 de julio, salud, educación y tener un Estado funcional que pueda responder rápidamente de una manera eficiente y oportuna, se vuelve un factor fundamental. Y ahí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Velarde. Yo me quedo en la expectativa que usted mencionó de que hacia el cuarto trimestre de 2021 podemos estar tal vez regresando a los niveles prepandemia. Vamos a dar paso ahora a las preguntas, de los cuales tenemos 3 destacados expertos, economistas, todos ellos. Claudia Cooper, que ha sido ministra de Economía y Finanzas en Perú.
de Elmer Cuba, que es socio de Macroconsul y es director también del Banco Central de Reserva, y Carlos Paredes, que ha sido jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía. En primer lugar, empezaremos, me alcanza la pregunta de Claudia Cooper, ¿no? La paso a leer a continuación. Claudia señala que las economías de la región van a quedar fiscalmente debilitadas en el periodo post-COVID-19 y la recuperación va a ser lenta. En ese sentido, la primera pregunta la formula para el doctor Julio Velarde. ¿Cómo enfrentar en este escenario una economía debilitada con pocas armas fiscales? ¿Tendrá el sistema financiero y el mercado de capitales el rol más importante para empujar la recuperación? Doctor Velarde tiene 3 a 4 minutos para responder. Adelante. No, eso voy a ser breve. Creo que la fortaleza fiscal es bastante grande todavía. La deuda sobre el producto es 27%. Lo que tiene el sector público en depósitos es casi 14% del producto, 3 y pico. Lo que tiene en este momento el sector público en depósito del Banco Central, el resto del sistema financiero, es casi 90.000 millones de soles. O sea, hay un margen bastante amplio todavía para poder tener política fiscal expansiva. Además, lo que queremos con la política fiscal expansiva es recuperar ingresos fiscales. El aumento del déficit va a ser más porque hay ingresos fiscales por aumento del gasto. El gasto estamos estimando que va a crecer solo un poco menos del 14%. Podemos equivocarnos, pero es lo que estamos estimando hasta ahora. Y mañana la contracción fiscal va a ser mucho peor. Parte es también posponer impuestos, pero suponemos que gran parte de la carga tributaria comienza a recuperarse el próximo año. Y además de los pasivos que tiene el gobierno, perdón, de los activos que tiene el gobierno, su capacidad de endeudarse todavía los mercados creen en el país. De ahí las tasas bajas con las que se emitieron los bonos del Tesoro en dólares. Y lo que comentaba, que sigue ingresando extranjeros a comprar nuestros bonos en soles. Han ingresado en abril, salió en marzo, pero ingresó en abril, que son los pocos países donde están regresando. Y todavía hay una confianza grande en eso. Y es por esa confianza todavía grande en el país que no podemos darnos el lujo de tener una política fiscal expansiva. No quiero que Ecuador no pueda hacerlo por estar dolarizado, por tener ya un déficit fiscal antes bastante grande, por haberse derrumbado su principal producto de exportación de esos fiscales, que es el petróleo. Argentina tiene limitaciones en endeudamiento, etc. Nosotros, más bien, todavía tenemos un margen bastante amplio. Nos ha permitido también eso y las reservas que tenemos, el de una política monetaria expansiva, casi de país desarrollado, bajar a 0.25 y estar inyectando esta cantidad de dinero. Dependemos de la confianza. Y sí se vuelve indispensable que dentro de todo el aparato público, estoy hablando incluso del Congreso en este caso, las señales que se den hacia afuera no sean negativas, porque no solo es la fortaleza que la economía puede tener, sino la percepción de esa fortaleza. Si se cree que se pueden estar dictando medidas que no sean positivas y que puedan estar afectando la estabilidad, eso sí es un riesgo en cuanto a endeudamiento, en cuanto a confianza para estar teniendo tasas bajas, emitiendo cantidades bastante grandes, etc. Y para terminar rápidamente, me pregunta el sistema financiero. Vamos a inyectar una cantidad de liquidez bastante grande. Ya hemos estado viendo inclusive que parece que los bancos están comprando los bonos de tesoro, una demanda algo mayor. Si inyectamos una liquidez bastante grande y los bancos no expanden todavía bastante el crédito en los próximos meses, fuera reactiva, vamos a tener una situación que probablemente los bancos sean compradores grandes de estos papeles de tesoro, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. La siguiente pregunta, también de la exministra Claudia Cooper, está dirigida al doctor Luis Alberto Moreno. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo retomar la sostenibilidad fiscal? ¿Cómo determinar una trayectoria fiscal políticamente viable? Y en ese sentido, ¿cuál será el rol de los organismos multilaterales en el diseño de una política fiscal sostenible? Adelante, doctor Moreno. Tiene 3 a 4 minutos. Bueno, muchas gracias y saludo muy especialmente a Claudia, con quien en su momento como ministra y viceministra tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. A ver, yo construiría sobre lo que dice Julio
haciendo una aclaración, porque siempre nos pasa en los países que cuando miramos lo propio, nos parece que deberíamos estar tanto mejor y que estamos tanto atrás. Lo cierto es que si uno compara Perú para los efectos del resto de América Latina, es el país que tiene el menor, es decir, la posibilidad mayor de ir a los mercados internacionales, como decía Julio, casi que el menor nivel de endeudamiento, los llamados spreads menores que hay en toda la región, tiene balances fiscales de tal manera que lo que yo diría sobre eso es que ojalá todo el resto de América Latina tuviera una situación como la que tiene Perú. Dicho eso, la pregunta que yo me haría es, ¿cómo hace uno para volver a crecer y desde dónde pueden provenir, digamos, otra vez el rearmar los balances fiscales? Indiscutiblemente, hay todo un tema tributario que hay que repensar, temas como la factura electrónica que se ha venido utilizando en muchos países, toda la discusión fiscal. En el BID hemos trabajado esto muchísimo, donde demostramos que hay una cantidad de gastos por la vía de subsidios que llegan a personas que realmente no lo necesitan y que tenemos un sistema de redistribución bastante pobre. Esa es una urgencia que vamos a tener que encarar con ocasión de esta crisis y que ojalá sea un momento para reequilibrar las cargas. Esto obviamente en cuanto a economía política se refiere, no es fácil, pero yo que es central. De otro lado, Perú, como todos lo saben, uno cada vez que va a Perú se entera de lo mismo, la cantidad de proyectos mineros que por diferentes razones están frenados, que significan inversiones enormes en el Perú. Creo que es un momento de repensar todo esto, porque indiscutiblemente, en la medida que se puedan avanzar estos proyectos, entren en producción, de todos modos, hay unos tiempos que qué bueno sería que se pudiera avanzar sobre los mismos, de tal manera que llegado el día en que la economía mundial vuelva a jalar, pues estaría Perú en una condición muy interesante de poder utilizar esa capacidad minera tan impresionante que tiene el Perú en todo tipo de minerales y que le daría indiscutiblemente unos recursos fiscales muy, muy importantes. Pero de otro lado, también es cierto un poco lo que decía Julio, o sea, vamos a estar en una situación, no es el caso de Perú, pero sí de muchos países de la región, que van a estar con situaciones de deuda muy comprometidas, que en consecuencia van a tener tasas de crecimiento bajas y que en algunos casos, como él mencionaba, el caso de Ecuador, que está ahorita con todos los males al tiempo, no solamente por el enorme impacto del coronavirus, sino también una economía dolarizada que depende de manera importante del petróleo, con precios del petróleo a la baja, que ya de entrada estaba con un acuerdo con el Fondo Monetario que hace muy difícil regresar sobre las tasas de crecimiento y sobre todo los equilibrios fiscales que tienen que construir. Y estos temas van a tomar tiempo. Pero para mí lo más central hacia adelante es los países que van a tener éxito son los que tienen la capacidad política de encontrar cómo hacer reformas que le permitan, como mencionaba Julio, reformar los sistemas de salud, reformar los sistemas de educación, reformar en este caso todo un gran acuerdo fiscal que se requiere para poder realmente redistribuir de manera mejor. Esos son los temas que nos vamos a tener que enfocar de manera muy, muy importante en los años por venir. Gracias, doctor Moreno. Este segundo turno de preguntas está a cargo de Elmer Cuba, que es actual miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú y es socio de Macroconsul. La pregunta está dirigida al doctor Moreno. A estas alturas, dice Elmer Cuba, parece ya irremediable que la informalidad avance en América Latina, tanto a nivel empresarial, a nivel tributario y laboral. ¿Cuál es su comentario al respecto? Doctor Moreno, tiene 3 a 4 minutos. Gracias, Julio. Es cierto que la informalidad ha sido una condición de muchas de nuestras economías por muchísimos años. Pero yo creo que con todos los avances en los temas digitales, con el hecho de que tenemos cantidades de recursos que hoy en día el Estado está transfiriendo a las familias más pobres y a las pequeñas y medianas empresas, yo creo que por esa vía podemos empezar a construir un sistema que incluya mucho más a la gente y que además tengamos un censo mucho mejor de las personas, de tal suerte que podamos tener
por la vía de facturas electrónicas y otras maneras de hacer mucho mayor formalización de nuestras economías. Ahora, esto no son temas que se hacen de la noche a la mañana, toman tiempo, pero yo creo que esta es una coyuntura perfecta para avanzar en una agenda que ha sido siempre muy, muy difícil, y claramente el caso de Perú es uno. Pero aquí todo lo que sea digitalización, todo lo que es ir construyendo alrededor de las empresas, lo que mencionaba Julio a través de sistemas de factoring, hay muchas maneras de empezar a capturar más y más información de aquellas personas que simplemente les va mejor no existir como dentro del mundo tributario y empezar, ya que el Estado empieza a entregarle recursos, a hacer parte de la formalidad y en consecuencia tener una capacidad mejor de no solamente recibir beneficios del Estado, sino realmente agregar mucho más a nuestras economías. Gracias, doctor Moreno. La siguiente pregunta de Elmer Cuba está dirigida al doctor Julio Velarde y es la siguiente. El populismo y el mal diseño de políticas micro pueden poner en riesgo la velocidad de salida de la recesión. Por ejemplo, la vulneración de las asociaciones público-privadas, el no permitir trabajar obesos, diabéticos y mayores de 60 años. Por su número será imposible mantenerlos en las planillas privadas. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, ya se corrigió gran parte de lo que dice en la pregunta. Ahora más bien tal vez se han ido al otro lado, pero ya no voy a decir eso. O sea, yo que estoy con un poco de sobrepeso, tengo 30, 40 ya es un poco más, bastante más que yo, pero no importa. No, ya se corrigió en gran medida esto. Sí creo que a la larga una empresa no puede soportar indefinidamente los costos de un trabajador, y eso hay que ser consciente. No tiene recursos ilimitados, pero creo que en gran medida se ha corregido lo que usted dice. El riesgo del populismo económico no solo está en el país, en todas partes. Converso permanentemente con los colegas de la región. Hoy día tuve una reunión con 6 de América Latina, Estados Unidos y Canadá. Y el viernes estuve con otros bancos centrales de la región. Realmente sus congresos están llenos realmente de sugerencias, muchas medidas populistas, ¿no? La mayor parte de ellos esperan que no salgan, esperemos nosotros también que las peores no salgan. Entonces la recomendación que podemos hacer, primero, que no se exoneren más votaciones de trabajo de comisiones. Segundo, que se consulten las opiniones técnicas, que se vean los efectos colaterales de las medidas y se vea un buen análisis de beneficio y costo de estas, ¿no? Porque muchas veces parece ser gente que piensa en borrador y sin consultar realmente qué efectos negativos podría tener una norma realmente simplemente para aprobarla. No creo que sea indispensable que haya un mayor estudio de los proyectos de ley que puedan presentarse. No quiero entrarme a criticar el Congreso porque no quiero pelearme con ellos todavía en todo caso. Muchas gracias. Gracias, doctor Velarde. El tercer turno de preguntas corresponde a Carlos Paredes, que ha sido jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y actualmente presidente de Intelfin. La pregunta está dirigida inicialmente para el doctor Luis Alberto Moreno. Doctor Moreno, ¿puede identificar países en la región con mejor desempeño en la crisis COVID-19? ¿Qué explica dicho éxito relativo? ¿Cuáles son sus fortalezas de esos países y capacidades institucionales más relevantes? Adelante, doctor Moreno. Yo diría que, digamos, los países que reaccionaron más temprano son los que han podido mitigar mucho mejor los efectos del COVID. Chile, por ejemplo, empezó desde enero. Ellos empezaron a comprar equipamiento médico mucho antes de que empezaran a darse las escaseces. Un país como Uruguay, por ejemplo, vino desarrollando sus propios test. Yo que Perú es un ejemplo de los países que mejor ha reaccionado y estoy seguro que cuando se escriba esta historia y se mire hacia atrás, todo lo que hemos oído aquí por parte de Julio, más lo que se ha hecho en la parte sanitaria, yo no tengo duda de que el Perú es uno de los países que mejor ha reaccionado. Colombia ha hecho cosas buenas también. Curiosamente son muchos de los países de la llamada Alianza del Pacífico. Hay otros países que empezaron más tarde y eso les ha costado y creo que les va a costar en la medida que el virus se ha expandido mucho más por esos países y va a ser más difícil contener los efectos del mismo con las consecuencias económicas que tiene. Pero yo creo que el reaccionar rápido
el reaccionar de la forma en que lo ha hecho Perú, de mantener los contratos de empleo, de ayudarle a las personas más vulnerables y mantener el sistema financiero líquido, son temas centrales para poder evitar que la economía se caiga tanto y, por el contrario, apostar, como sugiere implícitamente lo que decía Julio, a un rebote más rápido de la economía. Pero obviamente esto es un tema que todavía estamos aprendiendo, hay muchas variables que desconocemos y que vamos a ir viendo cómo se desarrollan país a país. Gracias, doctor Moreno. La siguiente pregunta de Carlos Paredes está dirigida al doctor Julio Velarde. La pregunta es la siguiente. El sector real de la economía ha sufrido un duro golpe, el cual va a reflejarse necesariamente en la salud del sistema financiero. La pregunta es, ¿qué medidas van a tomar en este campo y qué van a hacer con el sistema de microfinanzas, que será uno de los más afectados? Adelante, doctor Velarde. Bueno, hemos estado inyectando liquidez en nivel suficiente. Realmente los bancos están bastante líquidos. Las empresas grandes también están líquidas. Las empresas grandes que tenían línea de crédito han quitado esa línea de crédito. O sea, hemos visto que los depósitos de los bancos han crecido por parte de empresas, y no porque las empresas hayan tenido ingresos, sino han girado las líneas no usadas de crédito que tenían, y está pasando en Colombia, en Chile, en varios países. Se decide asegurarse el cash lo antes posible por temor a que tal vez le cortara algún banco su línea de crédito, etcétera. Está pasando en todas partes. Pero tenemos tantos mecanismos de inyección de liquidez que realmente es muy difícil que las instituciones financieras puedan dejar de tener este apoyo de liquidez. Como dijimos, podemos prestar contra cartera. Prestamos con 80% de la cartera que nos traigan, que sea de buena calidad. Además, como usted sabe, los bancos tienen una cantidad bastante grande de papel del Banco Central y papel del Tesoro contra los cuales también le prestamos. O sea, no veo mucho riesgo por ahí. Menciona las instituciones más pequeñas. Realmente Reactiva han participado. Reactiva, de repente lo conoce también Luis Alberto. Se colocado los recursos por parte del banco hasta 0.5, pero los bancos participaban en función a qué tasa de interés le cobraron los clientes finales. La tasa salió en promedio a 1.1% para las empresas, como costo final que le cobran las empresas. Incluso en el caso de empresas de menos de $10,000, ha habido casos en que salió una tasa de 0.5%, medio por ciento al año, que son tasas excepcionales. Han participado 22 instituciones, de las cuales varias son microfinancieras, cajas municipales, financieras pequeñas, y creo que están participando. Y se ha beneficiado a casi 200.000 empresas, considerando entre 180 y 190, todavía no tenemos los números exactos. Y son empresas básicamente micro y pequeñas, la mayor parte. He visto a un comentario que le están prestando a los amigos de los bancos. Es ridículo. Primero, cualquier empresa podía ir a cualquier banco a solicitar el crédito. Y lo que se ha buscado no es que ganen los bancos, sino la tasa sea la menor para las empresas. Pero para terminar, su proporción de microfinancieras, hoy día salió publicado una norma que estamos impulsando para crear un fideicomiso de hasta 7.000 millones de soles que iría con la cartera de las microfinancieras. Podrían ir, incluyendo cajas, podrían ir a COFIDE, dar su cartera en fideicomiso. Contra eso habría unos bonos que se emiten, contra eso podría prestar el Banco Central. Gracias, doctor Velarde. Las siguientes preguntas están vinculadas a periodistas especializados que nos han alcanzado. Empezamos con la primera pregunta de David Reyes de la revista Semana Económica. La pregunta está dirigida al doctor Julio Velarde. ¿Espera que la recuperación económica tenga forma de U o de W? Es decir, una segunda ola que conduzca a una nueva recesión. ¿Se evalúa llevar a cabo un programa de flexibilización cuantitativa como en los países desarrollados? Adelante, doctor Velarde. Siempre hay riesgo de una segunda ola. No le estamos esperando realmente, pero obviamente se debe reconocer que existe un riesgo. Estamos esperando, más bien, no es ni una U ni una W.
y es una V bastante fea. Digamos, tiene una primera caída vertical y después es una recuperación algo más lenta que la pendiente de la V. O sea, ese es el crecimiento que estamos viendo. Y que regresemos al nivel que decía de antes de la pandemia, que partió la I, recién el cuarto trimestre del próximo año, el primer trimestre de 2022. Puede pasar una discusión grande en todos los países que haya una W, pero esperemos que no pase. Estamos flexibilizando, realmente estamos haciendo casi una expansión cuantitativa. Lo que pasa, a diferencia de los países desarrollados, acá la banca es la que domina. El mercado de capitales es muy pequeño. Entonces, no podemos entrar a comprar papeles en los mercados de capitales, bonos privados, que estamos autorizados a comprar. O no podemos porque sencillamente son muy pequeños, el mercado muy pequeño, muy reducido. Incluso los otros países de la Alianza del Pacífico están entrando más a este mercado. Bueno, en el caso de Colombia no tiene restricción alguna para comprar bonos del Tesoro. Chile sí tenía, no puede comprar uno solo. Nosotros podemos comprar una cantidad, pero acotada. Está fijada en la ley, ¿no? 6% de la base monetaria del año anterior. Ellos están participando más activamente, los otros, Colombia, México y Chile, para bonos corporativos que nosotros. Incluso en el caso de Colombia y Chile han estado comprando bonos financieros, bonos de los bancos. Y México ha anunciado ya que va a sacar una suerte de bono cubierto que incorporar la cartera, aparte de la cartera que tienen los bancos. Pero bueno, eso todavía está trabajándose, ¿no? Eso es básicamente lo... perdón, entonces, la pregunta. Nuestra expansión cuantitativa no es como la de Estados Unidos o Europa comprando más y más papeles en el mercado, porque esos papeles son muy pequeños. Nuestra expansión cuantitativa es por estar inyectando cantidades grandes al sistema bancario y financiero para que presten. Por eso reactiva, por eso los repos que estamos dando a plazo largo, por eso los repos de cartera que estamos haciendo. Si quieren, los puedo asimilar a una expansión cuantitativa, pero es distinta porque no vamos a los papeles, sino vamos al banco que controla casi todo el crédito del país, ¿no? Gracias, doctor Velarde. Las siguientes preguntas las formula Javier Prele del diario Gestión. La pregunta está inicialmente para el doctor Luis Alberto Moreno. ¿Qué tanto impacta en la confianza que se tiene en el Perú como sujeto de crédito el colapso inminente del sistema de salud? Adelante, doctor Moreno. A ver, yo creo que nadie tiene la exclusividad sobre el no colapso del sistema de salud. O sea, basta mirar lo que vimos en Italia o en España. Yo le digo, mire, mi suegro, por ejemplo, que vive en Madrid, que tiene condiciones preexistentes, gracias a Dios, ya está al otro lado. Pero en un momento dado, no se sabía si tenía o no que entrar a la unidad de cuidados intensivos. Y cuando vieron que era posible que tenían que entrar a la unidad de cuidados intensivos, dijeron, mire, con las condiciones que tiene, hay 100 personas enfrente, de tal manera que no lo vamos a poder entrar. Y eso obviamente le produjo, pues, nos produjo una enorme angustia aquí en mi casa, gracias a Dios, estamos al otro lado. Menciono eso simplemente porque este COVID no respeta ningún tipo de sistema sanitario y claramente los nuestros están muy atrás de lo que tiene Europa o lo que tiene Estados Unidos, como lo decía, por ejemplo, tenemos menos de la mitad de las camas hospitalarias que hay en los países desarrollados. De allí que todo este esfuerzo que nos permitieron estas semanas en que pudimos observar lo que pasaba en el Asia, tanto como en Europa como en Estados Unidos, le permitió a todos los países un poco acelerar sus inversiones en el sistema sanitario, conseguir los equipos y sobre todo conseguir las llamadas pruebas que hoy en día, por ejemplo, tiene el Perú. Y es importante seguir invirtiendo en el sistema de salud. No sabemos qué pase, como decía Julio, pero hay que estar preparados en cualquier caso si llegare a haber un regreso de la pandemia. Hay todo tipo de analistas que dicen que es posible que en el otoño, o sea, hacia el mes de septiembre, octubre, regrese otra vez la pandemia. Es la historia, concretamente, como nos recordaba Julio, en el caso de la fiebre española que duró más de un año. Gracias, doctor Moreno.
La siguiente interrogante está dirigida al doctor Julio Velarde. Hasta el momento, ¿qué tanto de la capacidad de gasto del Perú se está usando para la crisis? ¿Qué tanto margen de maniobra más tiene el país para sostener la economía? Adelante, doctor Velarde. Parte del gasto que se está haciendo ahora son subsidios temporales. Estos bonos a las familias, el subsidio de 35% del sueldo hasta un límite, son gastos que van a desaparecer. O sea, no van a mantenerse el próximo año. Pues ya de por sí eso mejora la situación. Segundo, la ampliación de algunos gastos de salud tampoco van a darse, porque ha sido por esta situación excepcional. Esperemos que en gran medida, en 12 meses, esté resuelto lo de la pandemia. Lo que creo que es necesario, más bien, es un gasto que ayude a la recuperación de la demanda post-cuarentena. Y eso creo que va a ser más inversión pública en proyectos que se puedan diseñar rápidamente, generen bastante empleo, etcétera. Se vuelve indispensable. Al mismo tiempo que termine de extrabarse ante proyectos importantes que están para hacerse mucho tiempo. Maje, Chaimochic, todos los candidatos obvios que ustedes conocen, se vuelven indispensables. La capacidad la tenemos todavía, obviamente no es ilimitada, y lo que interesa es que se diseñe bien, se ejecute bien y se ejecute oportunamente. Esa sería la recomendación que podría hacer con respecto a esta expansión de gasto fiscal, que creo debe ser más de inversión una vez que supere la cuarentena. Hay un país centroamericano que conoce bien, de repente uno de los mejor manejados de Centroamérica, que conoce Alberto, que en 2008-2009 trató de reactivar la economía con gasto corriente y se ha con unos déficits enormes. Si uno tiene que reactivar después, se prefiere siempre inversión pública, que uno puede cortarla después y no se queda con un gasto permanente, como es contratar gente, etcétera, ¿no? Que es lo que pasó en este país cuando aumentó el gasto corriente, la crisis de 2008-2009. Y creo que con eso he respondido. Creo que era toda la pregunta, ¿no? Sí. Así es, doctor Velarde. Seguimos con las preguntas ahora del periodista Omar Mariluz de RPP. Está dirigida en primera instancia a Luis Alberto Moreno. Dada la evidente caída de los ingresos e incremento del desempleo, ¿cuánto podría aumentar el indicador de pobreza y pobreza extrema en el Perú durante el 2020, que según la última medición publicada en el 2018 afectaba al 20% de los peruanos? Adelante, doctor Moreno. Yo no tengo cifras exactas para el Perú. Lo que sí hemos visto, digamos, en análisis que se han hecho en el BID, es que la pobreza extrema en toda América Latina puede aumentar en torno a 3% de lo que era la pobreza extrema. Y la pobreza en general en cerca de 30 millones de personas. De tal manera que no es un tema menor, es enorme el impacto que se va a tener. Mi impresión, por todo lo que yo le he oído a Julio, y mucho de esto va a depender obviamente los meses por venir, pero en la medida que el Perú ha hecho este esfuerzo fiscal tan grande para preservar los empleos y preservar los ingresos de las familias más vulnerables, y en la medida que la economía repunte, no debería ser tan profundo como lo va a ser en otros países el aumento de la pobreza extrema y de la pobreza en general. Gracias, doctor Moreno. La otra pregunta está dirigida al doctor Velarde por parte del periodista Omar Mariluz, y es la siguiente. ¿Hay riesgo de enfrentar problemas en el sistema financiero en los próximos meses debido al rompimiento de la cadena de pagos, sobre todo en las cajas municipales y en las financieras? Adelante, doctor Velarde. Como mencionó, tenemos un seguimiento permanente en la institución financiera, no solo nosotros, la superintendencia de bancos también, y estamos atentos a cualquier problema de falta de liquidez para apoyarlas. Y hemos inyectado hasta ahora casi 5 veces lo que inyectamos en la crisis de 2008-2009, para que tengan una idea. Son cantidades bastante grandes. Y con los 30.000 o 60.000, si se colocara en Reactiva Perú, una inyección todavía va a ser muchísimo más grande que estamos inyectando. Es cierto que mucho de este apoyo va a instituciones algo más grandes, las más pequeñas pueden quedar un poco menos beneficiadas de esta liquidez, pero para eso está la norma publicada hoy día, que permite que puedan poner en garantía su cartera ante COFIDE
para que OFIDE con esta garantía le dé un activo que puede servir para venir al Banco Central para recibir la liquidez, ¿no? Entonces, yo creo que al menos por la liquidez no hay ningún problema. Obviamente, el sector real afecte el sistema financiero. Lo que estamos buscando es que, a pesar de eso, se mantenga a toda costa la estabilidad del sistema financiero. Gracias, doctor Velarde. Continuemos ahora con las preguntas de Paola Villar, del diario El Comercio. La pregunta está dirigida a Luis Alberto Moreno. Las deudas de los países serán enormes a raíz de esta crisis. El déficit global será gigante. ¿Cómo se debe rebalancear esto para que la situación no se nos salga de las manos? ¿Qué pasaría en el caso del Perú? Adelante, doctor Moreno. No, como bien decía Julio, todavía hay mucho espacio de endeudamiento. O sea, la media de endeudamiento en la región hoy en día está en torno al 60%, pero está por debajo de la mitad de eso. De tal manera que yo creo que el Perú sin duda va a tener que aumentar el endeudamiento, como de hecho está haciendo todo este enorme esfuerzo fiscal. Y si se recupera la economía a donde estábamos antes del inicio de la pandemia en el último trimestre del año próximo, pues yo creo que ciertamente va a ser un espacio en el cual en relativamente corto tiempo Perú puede volver otra vez a recomponer sus balances macrofiscales. Ok, gracias, doctor Moreno. La siguiente pregunta es de Paola Villar, esta vez para Julio Velarde. Ya se ha precisado que en este momento un incremento en los impuestos solo afectará más a los bolsillos de la gente, pero eventualmente la recaudación va a requerir un empujón para recuperarse. ¿Será necesario elevar los umbrales de impuestos en el Perú? ¿Qué más se puede hacer para elevar la recaudación y no afectar a las personas? Adelante, doctor Velarde. Bueno, probablemente no ya para este gobierno, sino el siguiente va a tener que revisar el marco tributario y ver algunos cambios. Las tasas de impuesto a la renta de empresas son mayores a la de la OECD, son mayores de la mayor parte de países desarrollados, incluyendo escandinavos. Entonces, la tasa del IGB es bastante alta, 18%. Hay países, es cierto, que la tienen más alta, acá en el continente Uruguay y Argentina. En Europa también hay unos pocos países que la tienen más alta. El impuesto a la renta de personas naturales no es tan baja. Hay países que sí tienen algo más alta, pero no mucho más alta tampoco. Donde es bajo, bueno, hay exoneraciones que pueden discutirse nuevamente. Y lo que sí es bajo es el impuesto predial. No más que bajo, es gran parte no lo paga en absoluto. Hay que recordar que en Estados Unidos la educación está financiada por el impuesto a la propiedad agraria. Los vecinos pagan la educación en sus condados, en sus municipios, en los términos, y no el Estado federal, el gobierno central, ni el gobierno estatal. Son los municipios que pagan con el impuesto que recaudan de las viviendas. Ese impuesto probablemente sí es bastante más bajo que lo que hay en el mundo. Pero hay que ver cómo se cambia, cómo se hace que todo se pague, etc. Y lo otro sí exige un esfuerzo más rápido. Sí, para repetir un comentario final. El tramo más alto de impuesto a la renta de personas naturales es 30%, por más le cuentan 12% de AFPs y 9% para la empresa de salud. O sea, casi 50% se va realmente en contribuciones, no va al bolsillo del trabajador. Se puede aumentar algo, pero no mucho más. El impuesto a la renta, como dije, de empresas también está a niveles relativamente altos internacionalmente. Y el IGB también. El problema acá más bien es evasión. Pocos son los que pagan. Los contribuyentes de renta a personas naturales son una fracción de la población trabajadora. Mucha cuarta categoría no paga el impuesto que le corresponde. En empresas también hay mucha ilusión. Lo mismo realmente con respecto al IGB, al IVA. O sea, son problemas de ilusión que debemos trabajar. Un mejor diseño tal vez del esquema tributario total, pero es un proyecto que lo irá más para el próximo gobierno que para este, ¿no? Gracias, doctor Velarde. La siguiente pregunta la realiza Carlos Besombés, del diario La República. La primera pregunta está dirigida al doctor Julio Velarde. La pregunta es,
De las alternativas dadas a las AFP para obtener liquidez a fin de cumplir con el retiro del 25%, ¿a cuáles han accedido y cuánto asciende los contrabonos del Tesoro que se prestarán? Respecto a la compra de bonos del Tesoro a las AFPs, expertos señalan que se podría traer los fondos en el exterior para cubrir la devolución del 25% de los aportes. ¿Por qué no se recurre a tal medida? Doctor Velarde. Comencemos. No creo que ningún experto haya dicho eso. Realmente los administradores de portafolio buscan manejar un portafolio óptimo. Entonces no puede decir usted venda tal activo simplemente y creer que no importa el profesionalismo en el manejo de portafolios financieros. O mantiene un portafolio óptimo. No todo lo que está afuera puede hacerse, ya están en fondos, que cuesta sacar dinero de ellos. Pueden estar en bonos de Colombia, otros países que también han sufrido la caída del precio de los bonos. O sea, no es tan fácil hacerlo. Y lo que el colega administrador busca es, tengo que rebalancear mi portafolio porque tengo que vender parte. ¿Cómo lo hago? Manteniendo un portafolio óptimo que pueda ser el que aparentemente con menor riesgo me dé un mayor retorno. Entonces, realmente es muy difícil decir vende este activo, vende el otro, porque no tiene sentido financiero en todo caso. Lo otro, no hay ningún repo que se haya dado a las FPs, como mencioné en la charla. Cuando salió la norma, los precios de los bonos del Tesoro en soles comenzaron a derrumbarse, porque la gente está anticipando que las FPs iban a tener que vender los bonos. Cuando tan pronto sacamos la norma, el mercado se calmó y rebotó. No tenemos probablemente que hacer repo, es decir, comprar temporalmente bonos, que lo pueden pagar nuevamente en 7 días, 8 días, 12 días, porque tal vez no necesite el FP, no se ha dado un solo sol. Esta operación de repo con FPs lo hacen todos los bancos centrales con inversiones institucionales. No sé qué sorpresa puede haber ahí. No lo hemos visto nosotros, no lo consideramos necesario, pero repo contra papeles del Banco Central con los FPs hace muchos años. Y realmente todos los bancos centrales en estas circunstancias han sido muy activos, interviniendo en el mercado de capitales, de bonos, con diferentes operaciones de compra, de repos, etcétera, con inversiones institucionales, incluidos los fondos de pensiones privados que existen en su país, ¿no? Y dólares, dólares, vamos a ver, todavía recién está comenzando a retirar, pero no me sorprendería realmente que no hubiera casi nada de repos, de bonos, porque el efecto de la medida es, sabiendo que existe esta provisión de liquidez, ya otros agentes no se asustan y no venden los bonos en el mercado. Y no es préstamo las FPs como algún despistado ha señalado. Las FPs probablemente pueden darse fácilmente a tasas muy bajas, incluso en los bancos más grandes, porque son empresas sólidas de una rentabilidad alta que pueden tener tasas sumamente bajas para endeudarse. Nosotros no prestamos FP, no prestamos a ninguna empresa. Lo que hacemos es, frente a fondos, le compramos temporalmente los bonos, ellos lo pagan después. Las FP se trata de autorizar hace años por la superintendencia hacer security lending y repos con sus papeles. Y termino ahí porque parece que hay una confusión grande, una falta de entendimiento bastante grande al respecto. Gracias, doctor Velarde. La siguiente pregunta también es del periodista Carlos Besombés de La República y está dirigida también a usted. ¿En qué trimestre el PIB empezará a crecer y en qué porcentaje? Dado que en la fase 1 la operatividad llegará al 70% y en la fase 2 al 80%. ¿Cómo quedaría el panorama económico y el reinicio de actividades frente a un eventual rebrote? Bueno, es difícil. No sabemos si hará esta doble V a la que hice referencia antes. Esperemos que no, pero es un temor en todos los países que pudiera haber. Comentábamos nuevamente la epidemia de la gripe española en 1918 y 19. La segunda ola fue la más fuerte. Ahora, ahí no hubo cuarentena generalizada tampoco en los países. Sí, hubo temor de mucha gente a salir, etcétera, ¿no? El abuelo de Trump, por si acaso, murió en esa epidemia, pongamos de gripe. Se te dio realmente a todo el mundo. En Lima se decía que no iba a pasar nada. ¿Pasó algo? Pasó, no tanto.
Y hay la frase famosa del alcalde de esa época, que dijo que en Lima hasta los microbios atontan. No era un microbio, pero bueno, la frase está ahí. Es difícil. La recuperación comienza el tercer trimestre. La tasa todavía es difícil saberla porque no sabemos bien cómo estar arrancando el conjunto de actividades. Pero ya frente al segundo trimestre, el tercer trimestre de recuperación. Y el cuarto va a ser todavía una recuperación mayor al tercer trimestre. O sea, trimestre contra trimestre vamos a estar creciendo. Lo que puede que caigamos todavía frente a 2019. Porque recuerden, todavía no estamos llegando a los niveles de prepandemia. Entonces va a ser una recuperación lenta y va a depender mucho de cómo salgamos de la cuarentena poco a poco. Pero crecemos tercer trimestre frente a segundo, cuarto frente a tercero, pero tercero y cuarto va a ser inferiores al tercer y cuarto del año pasado. Creo que ahí contesté. Sí, gracias, doctor Velarde. Vamos a hacer una última ronda con los expertos economistas, Claudia Cooper, Elmer Cuba y Carlos Paredes, que iniciaron para concluir el webinar. Esta vez retomamos las preguntas que nos alcanza Claudia Cooper y están dirigidas al doctor Luis Alberto Moreno. Doctor Moreno, las empresas en el sector privado van a enfrentar dificultades financieras ante una históricamente debilitada demanda, cuya recuperación va a tardar en regresar a los niveles pre-COVID-19. La pregunta es para el doctor Moreno. ¿Se ampliará el espacio de la banca multilateral sobre el sector privado? Adelante, doctor Moreno. Gracias, Julio, y gracias a Claudia. Efectivamente, nosotros estamos este año desembolsando cerca de 15.000 millones de dólares todo para créditos para el sector público y cerca de 7.000 millones de dólares en lo que usted conoce como nuestra ventanilla privada, que es BidInvest. Y aquí estamos, digamos, trabajando muy de cerca con actores privados en el Perú, con instituciones del gobierno para atender a la pequeña y mediana empresa. Indiscutiblemente, nuestro brazo privado va a ser central para ayudar a muchísimas empresas de la región. Y igual cosa vamos a hacer obviamente el año entrante, lo vamos a hacer dentro de los recursos que tenemos, pero yo no tengo duda de que más temprano que tarde vamos a tener, como lo tendrán que hacer otras instituciones, revisar qué tan adecuado es nuestro capital para atender no solamente los efectos de la pandemia hoy, sino hacia el futuro, y todos los otros asociados al cambio climático, por ejemplo, que es una pandemia que nos está llegando en cámara lenta y que el mundo como un todo tiene que reaccionar y reaccionar rápido. De tal manera que son muchas las necesidades de financiamiento público y privado que van a haber en los años por venir y que sin duda el BID va a tener que estar ahí listo para responder. Yo quisiera, aquí lamentablemente me tengo que retirar, Julio, pero quiero agradecerle muy especialmente a Julio Velarde y felicitarlo por todo lo que han venido haciendo en el Perú. Realmente es ejemplo. Yo soy un gran admirador de su país y estoy seguro que como bien dice Julio, en los años por venir hay una enorme agenda de políticas públicas que si se encaminan a través del consenso, que es lo que nuestros países van a necesitar, vamos a tener una sociedad mucho más vigilante de lo que hacen los estados, pero estoy seguro de que habrán muchas lecciones en que vamos a tener por delante, ya que cuando uno estudia la historia de la humanidad, que Julio es un buen estudioso de la historia, sabe, son en momentos como este cuando nace la gran innovación en todas nuestras sociedades. El ser humano logra sobreponerse, logra trabajar de manera unida, de tal manera que eso es lo que yo espero para el Perú. Y una vez más, muchas gracias a Jorge, a Julio, a todos por esta oportunidad de participar en este webinar. Gracias, doctor Moreno, por su participación. Creo que ha sido muy importante tener la perspectiva desde el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la región, ¿no? Y sobre las oportunidades que se pueden presentar, los retos que pueden haber ahora que entremos a la etapa del post-COVID. Muchas gracias por su participación. Y para los que nos están siguiendo, todavía quedan 2 preguntas para el doctor Julio Velarde antes de finalizar el webinar. Gracias. Gracias, doctor Moreno. Doctor Velarde, la doctora Claudia Cooper pregunta, hablando a propósito de lo que menciona el doctor Moreno de las innovaciones. La pregunta es, el COVID ha presentado una importante oportunidad en la digitalización financiera,
tanto en las personas naturales como en las empresas. El factoring, las letras y los pagarés ayudan a la formalización de la economía y reducen riesgos operativos, y han mostrado un importante desarrollo en los últimos años, aunque aún es pequeño. ¿Cómo puede el Banco Central, pregunta la doctora Claudia Cooper, apoyar una aceleración de la digitalización financiera? Adelante, doctor Velarde. Sí, bueno, hemos venido haciendo varias cosas. Hemos impuesto un QR común para que todas las tarjetas puedan estar teniendo realmente el mismo QR y no haya QRs diferentes. Estamos buscando una plataforma común para el conjunto de tarjetas y medio de pago. Pero nuestro proyecto es mucho más ambicioso, solo que toma tiempo. Estamos con varios bancos centrales trabajando en un proyecto de digitalización financiera, pero que es una idea más de mediano plazo. El que lo está coordinando es el que era el director por Francia en el Banco Central Europeo, Benoît Cœuré, y estamos trabajando, en principio, viendo el Stack Project de la India, que casi lidera que cada persona tuviera una cuenta. Pues es un proceso todavía, realmente vamos a convertir muchos bancos centrales en esto. Desgraciadamente este problema ha venido antes y nosotros no tenemos la plena autoridad en sistema de pago. Y hace muy difícil a veces que podamos estar metiendo todo el... Bueno, vamos a poner... No tenemos el control pleno para estar todavía normando en el sistema de pagos, ¿no? Tenemos algunas facultades, pero no todas las necesarias para estar teniendo ciertos criterios. Ha ido avanzándose más en todo el mundo, los pagos incluso a través del Banco Central. El FED está trabajando para tener uno de repente en 2022, 23 o 24 tal vez, en que las transferencias se hagan a través de cuentas que va a manejar el banco, canales que va a manejar el Banco Central, más de una cuenta de un banco a otra, pero con canales que va a poner el Banco Central, como ya lo tiene el Banco Central Europeo, como lo tiene México desde hace pocos meses, pero son todavía cosas que venimos trabajando. Y realmente es un proceso complicado y una dificultad que tenemos, y la tienen muchos bancos centrales, no solo nosotros. Incluso el de China nos decía que no tiene muchas veces, no puede atraer al mejor talento a veces para estar trabajando en estos programas, ¿no? Ahí me quedo, creo, para la respuesta. Ya, y para terminar, la última pregunta que la formula Carlos Paredes, y es la siguiente. ¿Cuál es la principal autocrítica que puede hacer al manejo económico de la crisis? No a criticar al MEF, o sea, voy a decir que lo he hecho bien, no tiene sentido que le critique, ¿no? Y en cuanto a nosotros, que hemos reaccionado bien rápido, hemos bajado la tasa de interés tan pronto comenzó la cuarentena, hemos bajado todavía mucho más a la tasa más baja en el mercado emergente tan pronto se amplió la cuarentena, hemos sido el primer país que conozco que está dando repo contra cartera, hemos sido los primeros en ampliar plazo de los repos que tenemos, hemos sido unos primeros países en diseñar un esquema de repo con cartera garantizada. O sea, creo que hemos actuado bastante rápido, hemos recibido encaje casi al comenzar la cuarentena, hemos seguido un montón de requisitos. No creo, siempre se puede decir que alguien no pudo hacerlo algo mejor, pero mire, diseñamos el mecanismo reactiva casi a 2 días que comenzó la cuarentena. Y creo que pocos bancos centrales han hecho eso. O sea, no creo que alguien puede criticar que depende de una cosa o la otra, pero no veo críticas mayores. Más bien creo que nuestro desempeño frente a otros bancos centrales ha sido bastante bueno. Suena ridículo, parece que uno se autoalabe, pero la verdad es esa. No voy a flagelarme para complacer a mi buen amigo Carlos Paredes, ¿no? Y sobre el MEF no puedo criticar, ¿no? Yo creo que lo ha hecho bien, ha diseñado los sectores típicos que se necesitan en estas circunstancias, como son transferencias a familias vulnerables, estar apoyando parcialmente sueldos, casi el handbook realmente de cómo estar reaccionando frente a una crisis, ¿no? Por haber problemas de implementación, etcétera, pero ya son aspectos que tenemos que reconocer cuando se tiene un Estado que es bastante débil y todavía tiene muchas ineficiencias, ¿no? Gracias, doctor Velarde. Bueno, a todos los que están compartiendo este webinar, les recuerdo que en el chat está el enlace para la encuesta
Una vez que se pueda completar, podrán acceder a la constancia digital y la grabación de esta importante reunión que hemos realizado. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar internacional, que esta vez abordó la reactivación económica en el Perú y América Latina post-COVID-19. Agradecemos la participación de nuestros dos distinguidos expositores, los doctores Luis Alberto Moreno, presidente del BID, y Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Agradecemos también la participación de Claudia Cooper, Elmer Cuba y Carlos Paredes por sus preguntas, y por supuesto de los periodistas de los medios especializados de Semana Económica, el Diario Gestión, el Diario del Comercio y el Diario de la República. A todos ustedes que nos han seguido conectados a través del Zoom y de las redes sociales, también les damos nuestro agradecimiento y quedamos hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias también a Julio Lira por la excelente moderación, y precisamos que efectivamente los asistentes que nos han seguido han sido a nivel nacional e internacional más de 1000 personas directamente en Zoom y cerca de 3000 personas en vivo a través de las redes sociales de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del Diario Gestión. Muchas gracias nuevamente al doctor Luis Alberto Moreno, presidente del BID, y al doctor Julio Velarde, presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Muy buenas tardes.